Bueno, Wendy, voy a explicarte los problemas que me pediste. El problema número uno te pregunta que debes calcular el número de electrones, la carga. Sí, entonces siempre que te digan cuántos electrones vas a utilizar esta formulita, mira, que es la formulita de cuantización de los electrones, donde Q es el valor de carga que te dan. En el caso de tu ejercicio te decía que la carga Q era de 1,6 por 10 a la menos 3. E es un valor constante, que es la carga de un electrón, y es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, como te preguntan cuántos electrones, debes despejar a n. Sí, entonces cuando despejas a n, pasas E que está multiplicando, lo pasas a dividir, ¿sí? Y simplemente reemplazas la ecuación. Cuando reemplazas la ecuación te das cuenta del resultado. Ahora, si el resultado te da positivo, como acá, quiere decir que pierde electrones. Si el resultado te hubiera dado menos 1,1 menos 1 por 10 a la menos por 10 a la 16, te significaba que ganaba electrones. Entonces, si te da positivo, pierde electrones. Si te da negativo, gana electrones. Entonces, el primer ejercicio se soluciona con esta ecuación. ¿Cuántos electrones? O sea, cuantización de los electrones. ¿Listo? Muy sencillo. El segundo ejercicio que nos decía, que calculáramos el número de electrones ionizados, ¿cierto? Te daban un volumen y te decían que el volumen era de 1 centímetro cúbico y que tenía una carga de 1 coulomb, ¿cierto? Yo utilicé la misma ecuación, cuantización de los electrones, de los electrones. Despejé el número de electrones del hierro, porque yo tenía la carga de los electrones de hierro y yo sé que E es una constante y siempre vale 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces hallé el N, el número de electrones en exceso que tiene el hierro. Y como es positiva la respuesta, al hacer esta división me da positiva, entonces yo sé que gana electrones. Perfecto. Ahora, como me dan un volumen, entonces yo debo, para poder sacar el porcentaje, según una información que leí por ahí en internet, debo hacer una comparación. Entonces aplico esta fórmula. Mira, esta fórmula la encontré por ahí en internet. Luego, como a mí me daban el volumen del cubo de hierro, entonces yo por tabla periódica yo puedo sacar la densidad del hierro, ¿sí? Valores ya establecidos en tabla. Si yo tengo la densidad, que la busqué en tabla, y el volumen, yo puedo calcular esta masa, ¿cierto? Despejándola de la fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a D por B, ¿cierto? Y entonces obtengo la masa de ese hierro. Ahora, vos me preguntaréis, Brian, ¿y la masa atómica? Sale de la tabla periódica. La masa atómica del hierro es 55,845, ¿listo? Cuando yo tengo este dato que sale de tabla periódica y he calculado la masa, también buscando la densidad en la tabla periódica y despejándola, entonces yo calculo el número de electrones del hierro según la fórmula de átomos. Entonces el número de átomos, el problema te decía vos que tenías una equivalencia de 1 por 10 a la 23 átomos, ¿cierto? Ese es el número de átomos. Perfecto, lo reemplazo en la ecuación. Número de átomos por la masa que yo calculé, 7,86 gramos, sobre la masa atómica del hierro, que es 55. Y obtengo otro número de electrones para el hierro según el número de átomos. ¿Listo? Ahora hago la comparación. El número de electrones que yo obtuve según la carga y el número de electrones que yo obtuve según el número de átomos. Y obtengo un porcentaje. ¿Listo? Así vi por ahí que se resolvía. Ahora, te dicen que cuál sería el valor de la carga si todos los átomos estuvieran ionizados, perdón. Entonces, simplemente aplico la misma fórmula. Q igual a N por E. Q igual a N por E. Entonces, N es el número de átomos. O sea, si todos están cuantizados, quiere decir que es el 100% de los átomos. Por eso acá escribí 100. Por la carga del electrón. Cuando resolví eso, entonces obtuve que la carga sería de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿cierto? Bueno, vamos entonces con el siguiente ejercicio, que era el que teníamos en las guías. Entonces el primer ejercicio te dice que debes, el que sigue, hay un ejercicio que dice que debes comparar la energía gravitacional y la energía electrostática de dos esferas, de dos bolas que tienen una masa de 10 gramos.
Entonces, bueno, si yo quiero aplicar la fuerza gravitacional, yo sé que la fórmula me dice a mí que es G, la constante gravitacional, multiplicando arriba M1 por M2 y en la parte de abajo la distancia que la separa al cuadrado. Bien. Entonces, yo debo tener la congruencia de las unidades. Yo sé que para aplicar la fuerza gravitacional, la R, que es la distancia, debe estar en metros y las masas deben estar en kilogramos. El problema me decía que estaban separadas 1 metro. Perfecto, la R ya está en metros, está bien. Pero la masa de las esferas que eran iguales era 10 gramos. Entonces yo debía hacer la conversión de gramos a kilogramos. ¿Cómo lo hago? Entonces utilizo el factor de conversión. Si yo tengo gramos arriba, escribo gramos en la parte de abajo y lo paso a kilogramos, ¿cierto? Entonces luego solo divido 10 entre 1000 y me da 0.01, ¿cierto? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces ya tengo la masa de esa esfera en kilogramos. Luego solo reemplazo la fórmula. La constante gravitacional, ¿cierto? Que es un valor constante. 6,63, te decía ese problema, realmente es 6,67, pero ahí en el problema decía que utilizaras este número, por 0.01 por 0.01, porque son dos esferas iguales, las masas son iguales, sobre 1 metro al cuadrado, y obtenías este valor de fuerza gravitacional. Ahora, ¿qué pasa? Y vamos a calcular ahora la fuerza electrostática. Ahí te dicen que la carga que tienen esas esferas es la carga de un electrón, que es de 1,6 por 10 a la menos 19. Como son dos esferas iguales, las cargas son iguales, ¿cierto? La distancia es la misma, cambia la constante K, porque ahora es la constante electrostática y la constante vale 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Igual, las cargas tienen que estar en coulomb, ¿cierto? Y la distancia en metros. Ya tengo todo, simplemente reemplazo la ecuación y me doy cuenta que la fuerza electrostática es de 2.3 por 10 a la menos 28. Entonces, si vos las comparás, te das cuenta de que esta es a la menos 15 y esta es a la menos 28. O sea que esta fuerza electrostática es más pequeña que la gravitacional, ¿cierto? Porque esta tiene 28 a la menos 28, 28 ceros hacia la izquierda, esta tiene 15. Quiere decir que esta es mucho más pequeña que la fuerza gravitacional. Perfecto. Ahora, vamos con el primer ejercicio que te decía que debías calcular el periodo de un electrón que gira en una órbita de un átomo de hidrógeno. Entonces el problema te decía que el radio valía 5 por 10 a la menos 11 metros, ya te lo dan en metros. Ahora, mira, para vos calcular el periodo de un electrón que gira en una órbita, entonces, como es un movimiento circular, debemos utilizar las fórmulas de movimiento circular. Perfecto, que son estas dos. Entonces, de esta manera calculas T, que es el periodo. ¿Cómo sería? Es multiplicar 2pi por R sobre B, ¿cierto? ¿Y qué es B? B es la velocidad tangencial o lineal. ¿Y cómo se calcula? Aquí arriba está la fórmula, mira. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya sé que voy a utilizar esta fórmula para calcular el periodo, entonces debo calcular la velocidad que lleva el electrón, ¿cierto? Y la velocidad que lleva el electrón ya ha sido calculada, ya eso está en tablas, está tabulado y se calcula con esta fórmula, mira, es una fórmula física. Y donde n es el número de la órbita en la que gira. El problema te dice a vos que él gira en la primera órbita. Entonces simplemente 1, la primera órbita. H es el valor de una constante de Planck. Eso no cambia, siempre vale esto, H. 2pi, m, que es la masa de un electrón, y r, que es el radio con el que él gira, que es 5 por 10 a la menos 11, listo. Te va a dar más o menos este valor, 2,32 por 10 a la menos 6. En algunos libros encontrás que la velocidad del electrón es de 2.28. Bueno, no es mucha la variabilidad. Así como está acá, está bien. Utilizás esta fórmula. Perfecto. Si ya tenés la velocidad, entonces vas a reemplazarla acá para calcular el periodo. Entonces, simplemente T es igual a 2pi por R, ¿cierto? Ah, pero es que R, el problema me dice que es 5 por 10 a la menos 11. Sobre la velocidad, que ya la calculé, que es 2.32 por 10 a la menos 6 metros sobre segundos. Y obtengo que el periodo, que siempre se da en segundos, es 1.35 por 10 a la menos 16. Perfecto, entonces así se resolvían esos dos ejercicios. Vamos a
a dejar hasta aquí. Ya te envío los otros dos videos de los que hacen falta.